¿Alguna vez te has preguntado, ¿quién fue realmente Lucas? Ese nombre que hemos leído tantas veces al abrir nuestras Biblias. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué un médico decidió dejar todo para convertirse en uno de los escritores más importantes de la historia del cristianismo? ¿Y el único evangelista que no fue testigo ocular de Jesús? ¿Y si te dijera que detrás del Evangelio de Lucas se esconde un poder que puede transformar tu fe, tu vida y tu destino? Un secreto espiritual que muchos ignoran, pero que hoy, aquí, te será revelado. Porque la vida de Lucas no fue solo la de un médico, sino la de un hombre guiado por una misión divina: escribir la historia más importante de toda la humanidad, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y tal vez, sin saberlo, tú también has sido elegido hoy para escuchar esta historia, no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo quiere hablar directamente a tu corazón. Quédate hasta el final de este video, porque en los próximos minutos descubrirás quién fue Lucas realmente, por qué dejó la medicina para seguir a los apóstoles, qué lo inspiró a escribir dos de los libros más poderosos del Nuevo Testamento, y cómo su legado puede cambiar tu vida hoy. Además, te advierto algo muy importante. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que podría desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Pero antes de comenzar, permíteme presentarme. Mi nombre es César Gil, y te doy la bienvenida a este canal, un espacio creado con amor, fe y dedicación, donde nuestra misión es llevar la palabra de Dios a cada rincón de Internet. Aquí, cada enseñanza, cada reflexión, está pensada para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Por eso, te invito a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios ahora mismo la frase «Paz en Cristo». No es solo un comentario, es un acto público de fe. Es tu manera de decirle al mundo y a Dios: estoy aquí, dispuesto a aprender, a crecer y a recibir lo que el Señor tiene preparado para mí. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Créeme, no es un simple gesto. Cuando tú le das like, ayudas a que esta palabra llegue a más personas que hoy están necesitadas, sufriendo, buscando una respuesta, un consuelo, una señal de Dios. Y sí, tú también te conviertes en instrumento de bendición. Suscríbete y activa la campanita, porque este canal ha sido refugio y alimento espiritual para miles de personas que por distintas razones hoy no tienen una iglesia cerca o un grupo de apoyo. Aquí formamos una familia de fe y tú eres una parte muy valiosa de ella. Ahora, respira profundo. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un mensaje que puede cambiar tu vida para siempre. Prepárate, porque en los próximos minutos entenderás por qué la historia de Lucas no es solo una biografía. Es un mapa espiritual que puede guiarte hacia una fe más profunda, más fuerte y más viva que nunca. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este video puede ser la respuesta que tanto has estado esperando. Comenzamos. La mayoría de las personas conoce a Lucas como el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero pocos saben que, antes de convertirse en un instrumento de Dios, Lucas era un hombre dedicado a la ciencia, a la medicina, a la sanación física. Sin embargo, un día entendió que había un tipo de enfermedad que ningún médico del mundo podía curar: la del alma. Imagina por un momento lo que significaba ser médico en aquellos tiempos. No existían los hospitales modernos, ni los avances científicos que conocemos hoy. Un médico era más que un sanador. Era alguien respetado, de prestigio, con un lugar importante en la sociedad. Lucas tenía una vida estable, un futuro asegurado y una carrera que podría haber seguido sin mayores dificultades. Pero entonces, algo sucedió. Su corazón comenzó a inquietarse. Escuchó historias sobre un hombre llamado Jesús, un maestro que no solo sanaba cuerpos, sino que transformaba vidas, que restauraba corazones, que levantaba a los caídos, que ofrecía esperanza a los que el mundo había desechado.
Lucas comprendió que la medicina del cuerpo era importante, pero que había algo aún más urgente y trascendental: la salvación del alma. Y es aquí donde su historia comienza a cruzarse con la historia de la fe. Detrás de cada palabra que Lucas escribió, hay un corazón que decidió dejarlo todo para seguir un llamado mayor. Él no conoció a Jesús personalmente, pero conoció a quienes caminaron con él, a quienes fueron testigos de sus milagros, de su pasión, de su resurrección. Y te hago una pregunta profunda. ¿Cuántas veces tú también has sentido que tu vida parece estar bien desde afuera, pero por dentro hay vacíos que nada ni nadie puede llenar? Tal vez tienes un trabajo, una familia, una rutina, pero tu alma clama por algo más, por un sentido mayor, por un propósito que trascienda lo material. Lucas lo entendió. Entendió que la verdadera sanación comienza cuando el corazón se encuentra con Dios, cuando las heridas del alma son tocadas por la gracia divina. Por eso dejó la bata de médico y tomó la pluma de evangelista. Porque sanar cuerpos tiene un límite, pero sanar almas tiene recompensa eterna. Y no fue fácil. Lucas tuvo que enfrentar críticas, incomprensión, rechazo. Abandonó la comodidad de su vida para embarcarse en un viaje espiritual que cambiaría su existencia, y que de hecho cambiaría la vida de millones de personas hasta el día de hoy, incluyendo la tuya. Quédate con esta reflexión. Quizá hoy tú también has sido llamado. Tal vez Dios te ha estado inquietando, haciéndote sentir que hay algo más grande para tu vida, un propósito más elevado. No es coincidencia que estés aquí, escuchando estas palabras. Así como Lucas escuchó el llamado, hoy tú también estás siendo invitado a descubrir qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y te adelanto algo: lo que aprenderás en el próximo bloque te revelará cómo Lucas, siendo un hombre común, fue capaz de escribir la historia más poderosa jamás contada, y cómo eso puede impactar directamente tu vida y tu relación con Dios. Una de las cosas más sorprendentes de la historia de Lucas es que, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, él no fue testigo ocular de la vida de Jesús. No estuvo presente en los milagros. No caminó junto al Maestro por los caminos de Galilea, ni escuchó directamente sus enseñanzas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo pudo alguien que no conoció personalmente a Jesús escribir uno de los evangelios más completos, más detallados y más humanos del Nuevo Testamento? La respuesta es profundamente reveladora. Lucas fue, en realidad, un testigo de los testigos. Un hombre meticuloso, cuidadoso, dedicado a buscar la verdad. Viajó, preguntó, entrevistó, escuchó relatos de primera mano de aquellos que sí estuvieron con Jesús. Su evangelio es fruto de una investigación rigurosa, guiada por la pasión, la fe y la inspiración del Espíritu Santo. Lucas no escribió desde la distancia ni desde la imaginación. Escribió desde la cercanía con los apóstoles, con María, la madre de Jesús, con aquellos discípulos que habían visto con sus propios ojos al Mesías caminar, sanar, enseñar y resucitar. Su evangelio es el que más detalles aporta sobre la infancia de Jesús, sobre María, sobre los momentos íntimos que otros no mencionaron. Y eso no es casualidad. Lucas entendía que cada palabra, cada testimonio, debía ser preservado para las generaciones futuras, para ti, para mí, para todos los que, siglos después, buscaríamos entender quién fue verdaderamente Jesús. Y aquí es donde este mensaje se vuelve personal. ¿Cuántas veces has sentido que no eres digno de hablar de Dios porque no lo has visto con tus ojos? ¿Cuántas veces has sentido que tu fe es pequeña, que te falta conocimiento, que no sabes lo suficiente? Lucas es la prueba viviente de que no necesitas haber estado allí para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Lo que necesitas es fe, compromiso, deseo de buscar la verdad y disposición para dejarte guiar por el Espíritu Santo. Porque, si Lucas pudo escribir uno de los relatos más hermosos y transformadores de la vida de Cristo, tú también puedes ser testigo de su poder en tu propia vida. Tú también puedes llevar su mensaje, ser luz en medio de la oscuridad,
ser voz para los que hoy necesitan escuchar de esperanza, de salvación y de amor eterno. Y te digo algo más. Dios no busca perfectos, no busca expertos, busca corazones dispuestos, como el de Lucas, que estén dispuestos a decir: «Aquí estoy, Señor, úsame, envíame». Quédate atento, porque en el siguiente bloque descubrirás cómo fue que este médico convertido en evangelista se convirtió también en compañero inseparable del apóstol Pablo, y cómo esa relación transformó su misión, su fe, y dejó lecciones que pueden cambiar tu vida hoy. Pocos saben que Lucas no solo fue evangelista y médico, sino también el compañero de misión más fiel del apóstol Pablo. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, Lucas decidió dejar todo para acompañar a Pablo en algunos de los viajes misioneros más peligrosos, desafiantes y transformadores de la historia cristiana. La pregunta es: ¿qué hace que un médico, con una vida profesional estable, lo deje todo para embarcarse en travesías llenas de peligros, persecuciones, naufragios y cárceles? La respuesta está en algo que muchos anhelan, pero pocos se atreven a vivir: un llamado divino. Cuando Dios toca tu corazón, cuando te revela que hay un propósito más grande que tu propia vida, ya no hay vuelta atrás. Eso fue lo que vivió Lucas. Entendió que sanar cuerpos era bueno, pero sanar almas era eterno. A lo largo de los relatos del libro de los Hechos, escrito por el mismo Lucas, hay un cambio muy sutil pero profundamente revelador. En cierto punto, el relato pasa de decir «ellos hicieron», «ellos viajaron», a decir «nosotros hicimos», «nosotros viajamos». Esa pequeña transición en las palabras marca el momento exacto en el que Lucas se une a Pablo y se convierte no solo en su médico personal, sino en su hermano en la fe, su apoyo incondicional y su compañero en la expansión del Evangelio. Piensa en esto por un momento. Lucas no era un predicador de multitudes. No era un apóstol con grandes dones sobrenaturales. Era un hombre común, con una profesión, con talentos específicos. Y, sin embargo, Dios lo usó poderosamente para ser parte del movimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Tal vez tú también has pensado que, por no ser pastor, predicador o líder, no tienes un papel relevante en el reino de Dios. Pero la vida de Lucas te demuestra todo lo contrario. Dios llama a personas como tú, con tus habilidades, tus talentos, tu conocimiento, para cumplir propósitos que van más allá de lo que jamás imaginaste. Lucas fue testigo directo de las cárceles, de las persecuciones, de los apedreamientos, de los naufragios. Pero también fue testigo del poder de Dios abriendo puertas donde no las había, sanando, liberando, salvando almas, derribando muros espirituales y llevando luz donde reinaba la oscuridad. Y aquí hay una lección que debes guardar en tu corazón. El llamado de Dios no siempre te lleva por caminos fáciles, pero siempre te lleva a vivir la aventura más extraordinaria de tu vida. Una vida donde cada paso, cada decisión, cada acto de fe, deja huellas eternas. El ejemplo de Lucas no es solo historia. Es un espejo que te muestra lo que Dios puede hacer contigo si decides, como Él, decir: «Sí, Señor, estoy dispuesto». En el próximo bloque te revelaré cómo su amor por la verdad y su pasión por preservar el mensaje de Jesús lo llevaron a escribir dos de las obras más importantes de toda la Biblia, y cómo ese acto de obediencia sigue impactando vidas hasta hoy, incluyendo la tuya. Si hay algo que distingue el Evangelio de Lucas de los demás, es su mirada compasiva, su enfoque en los olvidados, en los marginados, en los que el mundo solía dejar de lado. Mientras otros evangelistas se centraban en aspectos distintos de la vida de Jesús, Lucas decidió escribir para aquellos que se sentían invisibles, despreciados, sin valor. Y eso no fue casualidad. Fue fruto de su propio corazón sensible, moldeado por años de sanar cuerpos, de mirar el sufrimiento humano de cerca, de escuchar los gemidos de los enfermos, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Lucas entendió algo que muchos aún no comprenden,
El reino de Dios está hecho para los que el mundo rechaza. Es por eso que su evangelio está lleno de historias que no aparecen en los otros evangelios. Solo Lucas nos habla del hijo pródigo, del buen samaritano, de la viuda, de Naín, de Zaqueo, personajes que representan a los excluidos, a los que no eran dignos según los estándares religiosos de la época. Y aquí quiero que pienses en ti mismo. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? ¿Cuántas veces has sentido que nadie comprende tu dolor, que tu lucha pasa desapercibida, que tu oración parece no ser escuchada? Lucas te grita desde las páginas de su evangelio que tú importas, que Dios te ve, que tu vida tiene un valor inmenso. Su evangelio fue escrito para personas como tú, como yo, que en algún momento de la vida hemos sentido que no encajamos, que cargamos con culpas, con heridas, con pérdidas, con dolores que otros no comprenden. Lucas investigó, preguntó, buscó testigos, viajó, escribió con dedicación. Y no lo hizo para ser famoso, ni para ganar reconocimiento. Lo hizo por amor a la verdad, por amor a Dios, por amor a las almas. Y mira qué hermoso es esto. Dios escogió a un hombre que no fue testigo ocular, pero cuyo corazón estaba dispuesto a buscar, a entender y a transmitir con fidelidad la historia que cambiaría la eternidad. Eso demuestra que no necesitas haberlo visto todo para ser instrumento de bendición. Solo necesitas un corazón dispuesto, humilde, comprometido. Lucas escribió no solo un evangelio, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Juntos, estos dos libros constituyen cerca del 27% del Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Un hombre que dijo sí a Dios dejó un legado que ha tocado y seguirá tocando generaciones hasta el fin de los tiempos. Hoy quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Si Dios pudo usar a un médico, a un hombre común, para escribir parte de la historia más sagrada de la humanidad, también puede usarte a ti. También tiene un plan para tu vida. También te ha escogido, aunque a veces no lo veas, aunque te sientas indigno, aunque pienses que no sabes lo suficiente. Quédate atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo fue que Lucas, a través de su evangelio, nos revela facetas de Jesús que transforman nuestra manera de entender la fe, el amor y la gracia divina. Cuando lees el evangelio de Lucas, te das cuenta rápidamente de algo que lo distingue profundamente de los demás. Lucas no solo presenta a Jesús como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre. Un Jesús cercano, compasivo, lleno de misericordia, que se detiene por los que lloran, que toca a los intocables, que abraza a los rechazados. Lucas entendió que el mundo necesitaba conocer no solo al Cristo glorificado, sino también al Jesús que lloró, que sintió, que amó profundamente a cada persona que encontró en su camino. Y aquí hay algo profundamente revelador. Lucas es el único evangelista que nos habla de la infancia de Jesús con tanto detalle. Solo él narra el anuncio a María, el canto de alabanza de ella, la visita de los pastores al pesebre, la presentación en el templo, y la única escena que tenemos de Jesús siendo un niño, dialogando con los maestros. ¿Por qué hizo esto? Porque para Lucas era esencial que supiéramos que nuestro Salvador no es un Dios lejano, inaccesible, inalcanzable, sino un Dios que se hizo niño, que nació en la pobreza, que creció como cualquiera de nosotros, que entiende lo que es el dolor, la incertidumbre, la necesidad, el rechazo. Y no es casualidad. Lucas, siendo médico, entendía profundamente la fragilidad humana. Sabía que el dolor del cuerpo muchas veces es reflejo del dolor del alma. Por eso, cada palabra que escribió está cargada de compasión, de ternura, de empatía. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido solo en tu sufrimiento? ¿Cuántas veces has pensado que nadie comprende realmente lo que estás pasando? El Evangelio de Lucas te responde con una verdad poderosa. Dios te entiende. Dios ha sentido lo que tú sientes. Dios conoce tus lágrimas, tus miedos, tus luchas,
porque Él mismo caminó entre nosotros, vivió como nosotros, y sufrió como nosotros. Lucas también resalta, más que ningún otro evangelista, el papel de las mujeres en la vida y el ministerio de Jesús. Habla de María, de Isabel, de Ana la profetisa, de la viuda de Naín, de la mujer que ungió los pies de Jesús, de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, y las primeras en llegar al sepulcro vacío. Para una sociedad que solía relegar a la mujer, esto es profundamente revolucionario. A través de su evangelio, Lucas grita al mundo que el amor de Dios es inclusivo, es para todos, para ricos y pobres, hombres y mujeres, judíos y gentiles, sanos y enfermos, libres y esclavos. Y aquí hay una pregunta que debes hacerte en este momento. ¿Estás dispuesto a dejar que ese Jesús humano, compasivo, cercano, entre en tu vida y sane no solo tu cuerpo, sino también las heridas de tu alma? Porque lo que Lucas quiso dejar claro es que la historia de Jesús no es solo una historia del pasado, es una historia que continúa, que sigue viva, que hoy te está alcanzando a ti, donde sea que estés, en el momento de tu vida en el que te encuentres. Y quédate muy atento, porque en el próximo bloque te revelaré cómo la pasión de Lucas, por los perdidos, por los rechazados y por los que se sienten indignos, se convierte en uno de los legados más poderosos del cristianismo, y cómo ese legado puede cambiar tu manera de ver tu vida y tu fe. Si tuvieras que definir el Evangelio de Lucas con una sola palabra, sería esta: misericordia. Es el Evangelio que abre las puertas del cielo a los pecadores, a los olvidados, a los que el mundo ya no quiere, pero que Dios nunca deja de amar. Ningún otro evangelio habla tanto del perdón, de la compasión, de las segundas oportunidades, como lo hace Lucas. Es él quien nos regala una de las parábolas más conmovedoras de toda la Biblia, la del hijo pródigo. La historia de un joven que lo perdió todo, que se equivocó, que cayó en lo más bajo, pero que, cuando decidió volver a casa, encontró a un padre que corría a su encuentro, que no le pidió explicaciones, que no le echó en cara sus errores, solo lo abrazó, lo vistió, lo restauró. Y tal vez, sin saberlo, esa también es tu historia. Tal vez en algún momento de tu vida te alejaste, te equivocaste, caíste. Tal vez has sentido que Dios ya no puede amarte, que tus errores te han alejado demasiado, que tu pasado te condena. Pero el mensaje de Lucas es claro, contundente y eterno. Nunca es demasiado tarde para volver. Nunca has caído tan bajo que el amor de Dios no pueda levantarte. Este evangelio también es el único que nos habla del buen samaritano, una enseñanza que rompe todos los esquemas religiosos y sociales. En un mundo donde las etiquetas, las diferencias y los prejuicios separaban a las personas, Jesús, a través de Lucas, nos muestra que el verdadero prójimo es aquel que es capaz de detenerse, de mirar al otro, de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Lucas nos enseña que la fe no se trata solo de asistir a un templo o repetir palabras bonitas. La fe es acción, es compasión, es amar al que nadie quiere, es perdonar al que te ha fallado, es extender la mano al que está en el suelo. Y no podemos olvidar la historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos, el hombre despreciado por todos. Un hombre que, desde lo alto de un árbol, solo quería ver pasar a Jesús. Y fue Jesús quien lo miró, lo llamó por su nombre y decidió hospedarse en su casa. Ese gesto cambió la vida de Zaqueo para siempre. ¿Cuántas veces has sentido que estás como Zaqueo, observando, desde lejos, sin sentirte digno de que Dios te mire, de que se acerque a ti? El Evangelio de Lucas es una invitación abierta, una voz que te dice: no importa quién seas, ni lo que hayas hecho, lo que importa es que Dios te ve, te ama y te llama por tu nombre. Lucas escribió este Evangelio no solo para los cristianos de su tiempo, sino también para ti, que hoy estás escuchando esto, para recordarte que la gracia de Dios no tiene límites, que su misericordia es infinita y que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Quédate atento,
Porque en el próximo bloque te revelaré cómo Lucas, a través de cada palabra y cada relato, nos lleva a comprender una verdad que puede transformar completamente tu relación con Dios. Que el amor de Cristo es más grande que cualquier error, cualquier herida y cualquier pasado. A medida que lees el Evangelio de Lucas, te das cuenta de que está escrito, palabra por palabra, para aquellos que cargan con dolores que nadie ve. Es un evangelio que abraza a los que sufren en silencio, a los que llevan heridas ocultas, a los que sonríen por fuera pero están quebrados por dentro. Lucas entendía ese dolor. Como médico, había mirado a los ojos del sufrimiento humano, muchas veces. Sabía lo que era ver cuerpos enfermos, pero también sabía lo que era ver almas desgarradas por el rechazo, por la pérdida, por la soledad, por la desesperanza. Por eso, su evangelio no es solo un relato de hechos, es un susurro de Dios al corazón de cada persona que alguna vez ha sentido que ya no puede más. Cada milagro que Lucas narra, cada encuentro de Jesús con los necesitados, lleva un mensaje oculto, pero poderoso. Dios te ve. Dios sabe lo que estás pasando. Dios está contigo. Fíjate en los detalles. Solo en el Evangelio de Lucas encontramos la historia de la viuda de Naín, una mujer que acababa de perder a su único hijo. Jesús no pasa de largo. Se detiene, la mira, y antes de que ella diga una sola palabra, Jesús actúa. Le devuelve la vida a su hijo, le devuelve la esperanza, le devuelve el futuro. ¿Cuántas veces te has sentido como esa mujer, caminando en medio de tu propio entierro emocional, sintiendo que todo se acabó, que no hay salida, que lo has perdido todo? Y sin embargo, el mensaje es claro. Jesús te ve en medio de tu dolor, y puede interrumpir tu sufrimiento en cualquier momento, trayendo vida donde solo había muerte. Lucas también nos relata cómo Jesús se acerca a los leprosos, a los impuros, a los que la sociedad rechazaba. Para los religiosos de la época, ellos eran intocables, pero para Jesús eran amados. Eran hijos que necesitaban ser restaurados, abrazados, dignificados. Y aquí hay una verdad que debes guardar profundamente en tu corazón. No importa qué tan roto te sientas. No importa si tu alma está desgastada, si las fuerzas te faltan, si las lágrimas ya no caen porque has llorado demasiado. Dios te ve. Dios te entiende. Y su amor no tiene límites. Lucas escribió este evangelio pensando en personas como tú. Personas que, quizás, han tenido que ser fuertes por demasiado tiempo, que han aguantado el peso de la vida en silencio, que han seguido adelante mientras el mundo no se daba cuenta del tamaño de su lucha. Por eso, lo que hoy te digo es simple, pero poderoso. Dios no te ha olvidado. No eres invisible para Él. No eres una oración perdida en el viento. Cada suspiro, cada lágrima, cada clamor ha sido escuchado. Y si permaneces en fe, lo que hoy parece un final puede convertirse en el inicio de un milagro. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubrirás cómo el compromiso de Lucas con la verdad y su pasión por rescatar las historias de los olvidados, de los quebrantados y de los que nadie miraba, sigue siendo hoy un faro de esperanza para millones. Y puede ser también la luz que guíe tu vida a partir de este momento. En los tiempos de Jesús, el mundo estaba dividido por muros invisibles pero muy reales. Judíos y gentiles, hombres y mujeres, pobres y ricos, sanos y enfermos, libres y esclavos. Cada grupo vivía encerrado en sus propios límites, en sus propias etiquetas, en sus propios prejuicios. Y entonces aparece Lucas. Un hombre que no era judío, un extranjero, alguien que venía de otro mundo cultural y religioso. Y tal vez por eso, entendía mejor que nadie lo que era estar al margen, ser visto como diferente, como alguien que no encajaba. Su evangelio es una revolución silenciosa. Cada página, cada palabra, cada historia que recoge es un golpe a las barreras que los hombres habían construido. Y un puente hacia el amor ilimitado de Dios. Lucas
Es quien más insiste en mostrarnos que el mensaje de Jesús no es solo para unos pocos elegidos, no es exclusivo de una nación, de un grupo o de una clase. El mensaje de Jesús es para todos, para ti, para mí, para cada ser humano sobre la faz de la tierra. Por eso, en su Evangelio encontramos a Jesús sanando a samaritanos, alabando la fe de extranjeros, hablando con mujeres, comiendo con pecadores, tocando a los impuros. Jesús rompe todas las reglas sociales y religiosas, no por rebeldía, sino por amor, porque para Dios no hay barreras, no hay fronteras, no hay etiquetas que puedan definir el valor de una vida. Piensa en esto. ¿Cuántas veces la vida te ha hecho sentir que no perteneces, que no encajas, que no eres suficiente, que no eres tan espiritual como otros, que no sabes tanto como otros, que no tienes la fe que otros parecen tener? El Evangelio de Lucas te responde con una verdad que atraviesa los siglos. Para Dios, tú eres suficiente. Tú eres digno. Tú eres amado. La vida de Lucas es el testimonio viviente de que Dios llama a quienes están fuera del centro, a los que otros no miran, a los que no tienen un apellido ilustre, ni un pasado perfecto, ni una fe impecable. Y es aquí donde este mensaje se vuelve profundamente personal. Porque si alguna vez has sentido que tu vida es muy simple, muy común, muy rota o muy alejada de lo que crees que debería ser para que Dios te ame, el Evangelio de Lucas te grita desde sus páginas: Dios ya te ama. No necesitas ser perfecto, solo necesitas estar dispuesto. Lucas no escribió su Evangelio desde un púlpito, ni desde un trono, ni desde un lugar de poder. Lo escribió desde la humildad de alguien que entendió que la verdadera grandeza está en servir, en amar, en dar voz a los que no la tienen, en levantar a los que están caídos. Y te digo algo más. Tal vez hoy, sin saberlo, Dios también te está llamando a ser un constructor de puentes, a derribar muros, a amar donde otros juzgan, a abrazar donde otros rechazan, a ser luz donde otros solo ven oscuridad. Permanece atento, porque en el próximo bloque descubrirás cómo Lucas, a través del libro de los Hechos, no solo narra la expansión del Evangelio, sino que revela una estrategia divina que puede enseñarte cómo vivir una vida de propósito, de fe activa y de impacto eterno. Si el Evangelio de Lucas nos muestra el corazón de Jesús, su compasión, su humanidad y su amor por los olvidados, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también escrito por Lucas, nos revela el nacimiento de algo que cambiaría el mundo para siempre: la Iglesia. Piénsalo. Lucas no fue solo un testigo de los testigos, fue, además, el cronista de los primeros pasos de la fe cristiana. Gracias a su dedicación, hoy podemos saber cómo un pequeño grupo de hombres y mujeres comunes, con miedo, con dudas, con fallas, se convirtieron en los portadores de un mensaje capaz de transformar imperios, culturas y generaciones. El libro de los Hechos no es un simple registro histórico. Es un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo obrando en personas que, como tú y como yo, un día decidieron creer. Personas que entendieron que no se trataba de ser perfectos, ni de saberlo todo, sino de estar dispuestos, de ser valientes, de dejarse usar por Dios. Lucas relata cómo ese grupo de discípulos pasó del miedo al coraje. Como Pedro, que negó a Jesús 3 veces, se convirtió en un predicador valiente capaz de hablarle a multitudes. Como Pablo, un perseguidor de cristianos, se transformó en el misionero más influyente de la historia. Como hombres y mujeres, anónimos abrieron sus casas, compartieron lo que tenían, y juntos dieron forma a la primera comunidad cristiana. Pero hay algo que a menudo pasa desapercibido. A lo largo de los Hechos, Lucas no solo describe los milagros, las conversiones y las predicaciones, también narra las luchas, las divisiones, los desacuerdos, las persecuciones, las cárceles, los naufragios, porque entendía una verdad que es crucial para ti hoy. Seguir a Cristo no significa ausencia de problemas, significa presencia de propósito. Significa que, en medio de cualquier tormenta,
tu vida tiene un sentido eterno. Este libro es también un manual de fe práctica. Nos enseña que la fe no es pasiva, que no se trata solo de creer desde la comodidad, sino de actuar, de servir, de salir, de hablar, de llevar luz donde hay tinieblas. Y aquí es donde este mensaje toca tu vida directamente. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu lugar en el plan de Dios? ¿Te has sentido pequeño frente a los desafíos de la vida, frente a tus propios miedos, tus debilidades, tus caídas? Lucas te responde desde las páginas de los Hechos. Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Dios no busca superhéroes, busca corazones dispuestos. Así como Pedro, como Pablo, como Esteban, como Priscila, como cada uno de esos nombres que llenan las páginas de este libro, así también te llama a ti. Y quiero que guardes esta verdad en lo más profundo de tu corazón. Tú también formas parte de esa historia. La historia de la Iglesia no terminó en el libro de los Hechos. Continúa hoy, contigo, con tu vida, con tus decisiones, con tu fe. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo la figura de Lucas, muchas veces silenciosa, humilde y escondida, encierra una lección poderosa para todos los que alguna vez han sentido que su vida es demasiado pequeña como para hacer una diferencia en el reino de Dios. Cuando miramos la vida de Lucas a la luz de las Escrituras, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Lucas nunca buscó ser protagonista. Nunca estuvo en el centro de la escena. Nunca fue el que predicaba ante multitudes, ni el que hacía milagros visibles. Su papel fue otro, pero no menos importante. Lucas fue el hombre que sirvió en silencio, el que caminó junto a los gigantes de la fe como Pablo, sin buscar aplausos ni reconocimiento. Fue el que escribió, el que registró, el que preservó los testimonios para las generaciones futuras. Sin él, hoy no tendríamos gran parte de la historia del Evangelio, ni del nacimiento de la Iglesia. Y aquí hay una lección que es oro puro, para tu vida. El reino de Dios no se sostiene solo por los que están en los altares, ni por los que son vistos, ni por los que predican con voz fuerte. Se sostiene también, y sobre todo, por aquellos que, como Lucas, deciden servir en silencio. Personas que oran cuando nadie las ve, que ayudan a otros sin esperar reconocimiento, que sostienen la obra de Dios con sus manos, con su tiempo, con su corazón. Personas que entienden que no necesitan ser el centro, porque lo único que importa es que Cristo sea el centro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que lo que haces es poco, que tu esfuerzo es pequeño, que tu contribución parece insignificante, que tu oración parece no hacer ruido, que tu fidelidad parece pasar desapercibida? El ejemplo de Lucas te dice claramente: Dios ve lo que los hombres no ven. Dios honra lo que el mundo ignora. Lucas fue testigo de persecuciones, de cárceles, de naufragios, de lágrimas y de victorias. Y nunca se fue, nunca abandonó. Estuvo con Pablo hasta el final, incluso cuando otros lo dejaron solo. En su última carta, Pablo escribe unas palabras que estremecen el corazón. Solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:11. Eso dice todo sobre quién era este hombre. Quédate con esto en tu corazón. La fidelidad tiene más valor en el reino de Dios que cualquier talento visible. Lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te observa, cuando solo Dios es tu testigo, eso tiene un peso eterno. Y no es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. Quizá Dios te está recordando que tu vida sí importa, que tu servicio sí tiene valor, que tu fidelidad no es en vano, que tu oración sí llega al cielo, que tu constancia sí está dejando huellas que tal vez los hombres no vean, pero que están siendo escritas en el libro eterno de Dios. Permanece atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo el ejemplo de Lucas no solo fue un legado de servicio, sino también una inspiración para vivir una vida guiada por la búsqueda incansable de la verdad y la fidelidad a la misión que Dios ha puesto en tus manos. Si algo caracterizó a Lucas desde el principio,
fue su profunda sed por la verdad. No se conformó con escuchar rumores, con aceptar versiones superficiales, ni con repetir lo que otros decían. Lucas investigó, preguntó, escuchó, anotó, viajó. Cruzó ciudades y fronteras en busca de los testimonios más precisos, más fieles y más puros sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Su evangelio comienza con una declaración poderosa que muchos pasan por alto. Dice: puesto que muchos han intentado relatar ordenadamente las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra, me ha parecido también, a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Lucas 1:1-3. Estas palabras no son casuales. Reflejan el corazón de un hombre que entendía que el Evangelio no podía ser tratado con ligereza, que la fe no podía basarse en suposiciones, sino en una búsqueda seria, profunda y comprometida de la verdad. Y aquí surge una pregunta que te interpela directamente. ¿Cómo está tu búsqueda de la verdad? ¿Estás viviendo una fe heredada, superficial, basada en lo que otros dicen? ¿O realmente has decidido conocer a Dios por ti mismo, sumergirte en su palabra, buscar, preguntar, escudriñar, hasta encontrar las respuestas que tu alma necesita? Porque la vida de Lucas te enseña que la fe no está peleada con el conocimiento, con la investigación, con el estudio. Al contrario, una fe sólida se construye sobre la base de conocer quién es Dios, qué ha hecho, qué ha prometido y qué espera de nosotros. Lucas no se conformó con una fe cómoda, no se conformó con ser un médico exitoso, no se conformó con lo que sabía. Dejó todo por una búsqueda que lo llevó no solo a conocer a Dios de una manera más profunda, sino también a dejar un legado que transformaría la vida de millones de personas a lo largo de los siglos. Y aquí hay una verdad que debe quedar grabada en tu corazón. Dios se deja encontrar por los que lo buscan de verdad, por los que no se rinden, por los que preguntan, por los que tienen el valor de reconocer que no lo saben todo, pero que desean conocerle más. Tal vez este sea el tiempo en que Dios te está invitando a dar un paso más en tu búsqueda, a no conformarte con lo que ya sabes, a ir más profundo, a abrir tu Biblia no como un libro más, sino como la carta viva del Dios que te ama y que quiere revelarte secretos, misterios, respuestas que pueden cambiar tu vida, tu familia y tu futuro. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo, además de su pasión por la verdad, Lucas tenía un corazón profundamente guiado por el Espíritu Santo, y cómo eso hizo toda la diferencia no solo en su vida, sino en su misión y su legado eterno. Hay un elemento clave en la vida y en la obra de Lucas que no podemos ignorar. Por más inteligente, preparado y dedicado que fuera, nada de lo que hizo hubiera sido posible sin la guía constante del Espíritu Santo. A lo largo de su Evangelio y del libro de los Hechos, queda claro que Lucas no actuaba solo. Cada palabra que escribió, cada historia que decidió contar, cada detalle que preservó, estaba profundamente guiado por la presencia de Dios obrando en su vida. No era un simple cronista, no era solo un historiador. Era un hombre lleno del Espíritu, que entendía que su tarea no era solo narrar, sino ser un canal por el cual las generaciones futuras, incluyendo tú, pudieran conocer la verdad del Evangelio y experimentar el poder transformador de Dios. Cuando lees el libro de los Hechos, puedes ver que el Espíritu Santo no es un detalle secundario. Es el protagonista invisible que impulsa cada milagro, cada conversión, cada envío, cada sanidad, cada decisión clave que los apóstoles y los primeros cristianos tomaron. Lucas fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y encendió un fuego que jamás se ha apagado. Vio cómo personas comunes, temerosas, débiles, fueron transformadas en testigos valientes, llenos de poder, capaces de cambiar ciudades enteras y enfrentar imperios sin temor. Y aquí surge una verdad que toca directamente tu vida. El mismo Espíritu Santo que guió a Lucas,
que fortaleció a Pablo, que transformó a Pedro, que sostuvo a la iglesia primitiva, es el mismo Espíritu que hoy está disponible para ti, para fortalecer tu fe, para levantarte en medio de tu debilidad, para darte palabras cuando no sabes qué decir, para guiar tus pasos cuando no sabes hacia dónde ir. Tal vez muchas veces has pensado que no eres lo suficientemente fuerte, que tu fe es débil, que tus recursos son escasos, que no tienes la capacidad de hacer lo que Dios espera de ti. Y tal vez es cierto, pero también es cierto que no estás llamado a hacerlo solo. Nunca lo estuviste. Lucas entendió que su fuerza no estaba en su conocimiento médico, ni en su capacidad de escribir, ni en sus conexiones con los apóstoles. Su fuerza estaba en su dependencia total del Espíritu de Dios. Y esa es la invitación. Para ti hoy. Deja de intentar hacerlo todo en tus fuerzas. Comienza a depender del Espíritu Santo. Permítele llenarte, guiarte, enseñarte, corregirte, hablarte, transformarte. Porque cuando Él toma el control, lo imposible se hace posible. Lo débil se vuelve fuerte. Lo roto se convierte en testimonio. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubrirás cómo, a través de su legado, Lucas nos enseña que, no importa de dónde vengas, lo que hayas hecho, o cuán limitado te sientas. Cuando Dios te llama, y el Espíritu Santo te guía, tu vida puede dejar huellas eternas. Si hay una enseñanza poderosa que brota de la vida de Lucas, es esta. No importa de dónde vienes, sino a dónde Dios te quiere llevar. No importa tu origen, tu pasado, tus errores, tus limitaciones o las etiquetas que otros hayan puesto sobre ti. Lucas no era judío. No pertenecía al pueblo que se consideraba el pueblo elegido. No tenía las credenciales religiosas que otros tenían. Era un médico, un extranjero, alguien que, según los parámetros humanos, nunca habría imaginado ser usado por Dios para escribir parte de su palabra eterna. Y sin embargo, Dios lo escogió, lo apartó, lo llenó de propósito, lo convirtió en la voz que preservaría para la humanidad entera los detalles más tiernos, más humanos y más impactantes de la vida de Jesús y del nacimiento de la Iglesia. Aquí es donde este mensaje se vuelve profundamente personal. Porque, si alguna vez has sentido que no encajas, que no eres lo suficientemente espiritual, que tu pasado te condena o que tus errores te descalifican, la vida de Lucas te grita desde las páginas de la historia. Dios no ve como los hombres ven. Dios no escoge a los capacitados. Capacita a los que escoge. Piénsalo. Mientras el mundo te mide por tus logros, tus errores, tus títulos o tu estatus, Dios te mira por lo que Él puede hacer contigo, por el potencial eterno que ha depositado dentro de ti, por los planes que soñó para tu vida desde antes de que nacieras. Lucas es la prueba viviente de que el Evangelio no es solo para unos pocos privilegiados, es para todos, y no solo para recibirlo, sino para ser portadores de él, para ser luz en medio de la oscuridad, para ser voz de esperanza en un mundo que se desmorona en desesperanza. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que, así como Dios usó a un médico extranjero para escribir parte de la historia sagrada, también puede usar tu vida, tu historia, tu testimonio, tus cicatrices, tus lágrimas, tu proceso, todo. Absolutamente todo puede ser redimido y transformado en un instrumento de bendición y esta es la pregunta que hoy debes hacerte con total honestidad. ¿Estás dispuesto a dejar de mirar tus limitaciones y comenzar a mirar lo que Dios puede hacer contigo? Porque si decides decirle que sí, prepárate. Lo que Dios tiene preparado para ti va mucho más allá de lo que jamás has imaginado. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo la vida de Lucas nos enseña que los detalles pequeños, los actos ocultos y las decisiones silenciosas pueden tener un impacto eterno cuando están guiados por Dios. Una de las enseñanzas más silenciosas pero más poderosas de la vida de Lucas es que los actos que haces en secreto, lejos de los aplausos, lejos de los escenarios,
tienen un peso enorme en la eternidad. Lucas no fue un predicador famoso, no fue un apóstol, no fundó iglesias, no realizó milagros que quedaran registrados para la historia. Y, sin embargo, sin su trabajo, sin su dedicación silenciosa y fiel, gran parte del Nuevo Testamento no existiría. No conoceríamos las historias de la infancia de Jesús. No entenderíamos con tanto detalle el nacimiento de la Iglesia. No, tendríamos algunos de los relatos más conmovedores que alimentan hoy nuestra fe. Y aquí hay una verdad que te debe estremecer el alma. Dios ve lo que los hombres no ven. Dios honra lo que haces cuando nadie te mira. Dios recompensa las oraciones que haces en silencio. Los actos de amor que das sin esperar reconocimiento. Los sacrificios que haces por otros que nunca serán publicados, ni comentados, ni aplaudidos. La vida de Lucas es un recordatorio de que el reino de Dios se edifica tanto con los que predican como con los que escriben, con los que oran, con los que sirven en lo oculto, con los que sostienen la obra desde los bastidores. Y aquí es donde quiero que te hagas esta pregunta de manera profunda y sincera. ¿Qué estás haciendo con tu vida que tenga valor eterno? Porque lo que construyes para este mundo termina, pero lo que haces para Dios permanece para siempre. A veces pensamos que nuestro servicio es pequeño, que nuestra fidelidad es insignificante, que nuestras oraciones no hacen diferencia, que nuestro amor no cambia nada. Pero la vida de Lucas grita una verdad que rompe esa mentira. Los pequeños actos, cuando están guiados por el Espíritu Santo, pueden cambiar generaciones. Pueden construir puentes invisibles que conectan almas con la salvación. Pueden ser las semillas de un avivamiento que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Lucas nunca imaginó que sus escritos llegarían hasta ti, hasta mí, hasta millones de personas a lo largo de más de 2000 años. Pero así es como trabaja Dios. Lo que tú haces hoy, en obediencia, en fe, en silencio, puede convertirse en el milagro de alguien mañana. Por eso, no menosprecies tu vida, no menosprecies tu oración, no menosprecies tu servicio, no menosprecies tu fidelidad. Dios lo ve, Dios lo honra, y Dios lo multiplica más allá de lo que tú puedes entender. Permanece atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo la figura de Lucas nos enseña que, cuando ponemos nuestros dones, habilidades y vida al servicio de Dios, Él puede convertir lo ordinario en extraordinario y lo pequeño en algo eterno. Si algo nos enseña la vida de Lucas es que en las manos de Dios, lo ordinario se convierte en extraordinario. Un médico, un hombre que, desde los ojos humanos, parecía no tener un papel relevante en la historia espiritual de la humanidad. Y sin embargo, Dios lo eligió para algo mucho más grande de lo que él mismo pudo imaginar. Lucas no fue un apóstol, no realizó señales visibles, no lideró multitudes, pero fue el instrumento escogido para escribir relatos que hoy siguen, salvando, sanando y transformando vidas en todo el mundo. Aquí hay una verdad que debe encender tu corazón. Dios no está buscando personas perfectas, ni superhéroes de la fe. Dios está buscando corazones dispuestos, personas que digan, Señor, esto es lo que tengo. No es mucho, pero te lo entrego. Porque eso fue lo que hizo Lucas. Entregó lo que tenía, su conocimiento, su capacidad de escribir, su habilidad para escuchar, para investigar, para ordenar las cosas. No tenía púlpitos, pero tenía palabras. No tenía un ministerio famoso, pero tenía un corazón fiel. No hacía milagros con las manos, pero hacía milagros con la pluma. Y aquí es donde debes preguntarte con total sinceridad, ¿qué es lo que tú tienes que Dios podría usar? Tal vez piensas que no es suficiente, que es pequeño, que no es tan espiritual, que no impactará a nadie. Pero lo que tú ves como poco, en las manos de Dios puede ser la chispa que encienda un fuego eterno. La vida de Lucas demuestra que no hay servicio pequeño cuando se hace con amor, con fidelidad
y con la guía del Espíritu Santo. Que una palabra escrita, una oración hecha en secreto, un acto de amor sin testigos, puede tener repercusiones eternas. Piénsalo. Cuando Lucas comenzó a escribir, no lo hizo pensando en que su evangelio sería leído por millones en el futuro. Lo hizo movido por el amor a la verdad, por el deseo de que otros conocieran a Jesús. Lo que nunca imaginó es que su obediencia silenciosa se convertiría en parte del libro más leído, más amado y más transformador de toda la historia de la humanidad. Y si Dios pudo hacer eso con la vida de un hombre común, ¿qué no podrá hacer con la tuya? Lo ordinario se vuelve extraordinario cuando se pone en las manos del Dios eterno. Lo que tú consideras limitado, Dios lo convierte en ilimitado. Lo que tú ves como poco, Él lo multiplica. Lo que tú piensas que no servirá de nada, Él lo transforma en bendición para generaciones. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo el legado de Lucas no solo fue el de un escritor, sino también el de un sembrador de esperanza, y cómo esa misma misión hoy también te alcanza a ti. Si algo queda claro al estudiar la vida y la obra de Lucas es que él fue, más que un escritor, un sembrador de esperanza. Cada palabra que dejó escrita no fue solo información, fue semilla. Una semilla espiritual plantada en el corazón de cada lector, de cada oyente, de cada generación. Piénsalo con detenimiento. En un mundo marcado por la injusticia, por el rechazo, por las divisiones y por el dolor, Lucas decidió enfocar su evangelio en las historias que otros tal vez habrían ignorado. No buscó exaltar a los poderosos, sino a los quebrantados. No priorizó a los que ya estaban dentro del círculo religioso, sino a los que habían sido expulsados, olvidados y despreciados. Cada relato que escribió es un acto de rebelión contra la desesperanza, una proclamación de que con Dios siempre hay un nuevo comienzo, que no importa cuán lejos hayas caído, cuán roto estés, o cuánto te haya rechazado la sociedad. Para Dios siempre hay redención, restauración y esperanza. Lucas sembró esperanza al contar cómo Jesús abrazó al hijo pródigo, cómo levantó a la viuda de Naín, cómo dignificó al leproso, cómo miró a Zaqueo, cómo habló con la samaritana, cómo lloró por Jerusalén. Historias que no solo conmueven, sino que levantan, sanan y restauran el alma. Y aquí hay una pregunta que hoy debe resonar profundamente en tu corazón. ¿Qué estás sembrando tú con tu vida? Porque todos, queramos o no, estamos sembrando algo. Sembramos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestra fe, o con nuestra falta de ella. La vida de Lucas es un recordatorio poderoso de que no necesitas un gran púlpito para sembrar esperanza. No necesitas miles de seguidores, ni ser famoso, ni tener títulos. Lo que necesitas es un corazón dispuesto, una vida alineada con los principios del reino, y la determinación de ser luz, donde otros solo ven oscuridad. Tal vez piensas que tu vida es pequeña, que tu influencia es limitada, pero te digo algo que debes grabar en lo más profundo de tu alma. Cuando decides ser sembrador de esperanza, Dios multiplica tus semillas de maneras que jamás podrías imaginar. Lucas no vivió para verse famoso. Vivió para que Cristo fuera conocido. No escribió para ser recordado, sino para que las generaciones recordaran a Jesús. Y sin buscarlo, su vida se convirtió en un faro de esperanza que sigue iluminando hasta hoy. Y esa es también la invitación para ti. Que tu vida sea un campo fértil donde el Espíritu Santo siembre, y que, a través de ti, otros encuentren lo que el mundo jamás podrá darles, la esperanza viva que solo se encuentra en Cristo. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo, además de ser un sembrador de esperanza, Lucas nos enseña que las verdaderas batallas se ganan no solo con palabras, sino con perseverancia, con fe constante y con una confianza inquebrantable en el plan de Dios. Cuando observamos cuidadosamente la vida de Lucas, descubrimos que hay una virtud que lo sostiene desde el principio hasta el final de su misión: la perseverancia.
una perseverancia silenciosa, constante, invisible para los ojos humanos, pero profundamente visible y honrada por Dios. Lucas no fue un hombre de aplausos ni de multitudes, fue un hombre de constancia, de esos que entienden que las verdaderas batallas no se ganan solo con grandes gestos, sino con la fidelidad diaria, con la decisión, muchas veces silenciosa, de no rendirse, de mantenerse de pie cuando todo parece caer, de seguir adelante cuando otros abandonan el camino. Piénsalo. Acompañó a Pablo en algunos de los momentos más difíciles de su ministerio. Estuvo presente en persecuciones, en naufragios, en cárceles, en noches de hambre, de incertidumbre, de peligro constante. Y sin embargo, nunca se fue, nunca se apartó, nunca retrocedió. En la última carta de Pablo, cuando muchos lo habían dejado, cuando la soledad parecía envolverlo en sus últimos días, hay una frase que lo dice todo: solo Lucas está conmigo. 2 Timoteo 4:11. ¿Qué clase de fidelidad es esa? ¿Qué tipo de corazón se mantiene firme, aun cuando las circunstancias son adversas, aun cuando todo parece perdido? La respuesta es simple pero poderosa. Un corazón que ha entendido que la fidelidad no depende de las circunstancias, sino del compromiso con Dios. Lucas no estaba allí solo por Pablo. Estaba allí porque entendía que su vida, su misión, su llamado, no eran negociables. Que lo que Dios había puesto en sus manos valía más que cualquier comodidad, más que cualquier seguridad, más que cualquier reconocimiento. Y aquí es donde este mensaje toca profundamente tu vida. ¿Cuántas veces has sentido ganas de rendirte? ¿Cuántas veces has sentido que orar no tiene sentido, que tu esfuerzo es en vano, que tu fe parece no dar frutos? ¿Cuántas veces has mirado alrededor y has pensado que otros abandonan, que otros retroceden? ¿Y te preguntas si tú también deberías hacer lo mismo? La vida de Lucas te responde con una verdad que debes tatuar en tu alma. Dios honra la perseverancia. Dios ve al que permanece. Dios sostiene al que no se rinde. Dios recompensa al que, aun con lágrimas, decide seguir adelante. Porque la fidelidad en los días difíciles es la que construye los milagros del mañana. Lo que hoy parece invisible, silencioso y pequeño, mañana puede ser el testimonio que transforme la vida de otros. Lucas perseveró, no porque fuera más fuerte que los demás, sino porque entendió que su fuerza no venía de sí mismo, sino del Dios que lo llamó, que lo sostuvo y que lo acompañó hasta el final. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo la perseverancia de Lucas, sumada a su amor por la verdad y su fidelidad inquebrantable, le permitió dejar un legado que sigue vivo hasta hoy. Y cómo tú también puedes ser parte de esa historia eterna. Cuando Lucas escribió su Evangelio y el libro de los Hechos, es muy probable que nunca imaginara el alcance que sus palabras tendrían. No tenía la menor idea de que, siglos después, sus escritos seguirían viajando por el mundo, atravesando generaciones, fronteras, culturas e idiomas. Su legado sigue vivo, sigue hablando, sigue transformando. Y esto no fue obra del azar. Fue el resultado de su obediencia, de su perseverancia, de su amor por la verdad y, sobre todo, de su profunda sensibilidad al llamado de Dios. Lucas nos enseña que el verdadero legado no está en las riquezas, ni en los títulos, ni en la fama, sino en aquello que hacemos en obediencia al propósito eterno que Dios ha puesto en nuestras manos. Piénsalo detenidamente. La vida pasa, los años pasan. Todo lo que hoy parece importante, el trabajo, el dinero, los logros materiales, un día quedará atrás. Pero lo que siembras en el reino de Dios, lo que haces por amor a Él y por amor a las almas, permanece para siempre. Lucas es un recordatorio viviente de que no importa tu origen, tu condición, tus limitaciones. Lo que importa es tu disposición, tu decisión de decirle a Dios, aquí estoy, úsame. Y cuando haces eso, Dios toma tu vida, tus talentos, tus recursos, y los convierte en semilla que da fruto eterno.
Y aquí es donde este mensaje se vuelve profundamente personal. Porque la gran pregunta que hoy debes hacerte es, ¿qué tipo de legado estás construyendo? ¿Uno que muere contigo o uno que permanecerá más allá de tus días en esta tierra? ¿Estás invirtiendo tu vida en cosas que tienen valor eterno o en cosas que se desvanecerán como el polvo? La vida de Lucas te desafía. Te invita a vivir con los ojos puestos en la eternidad, a entender que cada palabra de aliento, cada oración, cada acto de servicio, cada semilla de amor, cada gesto de fe, es una inversión que nunca se pierde. Es una huella que Dios honra. Es un testimonio que puede cambiar destinos, abrir puertas, sanar corazones y traer luz donde hay oscuridad. Y tal vez hoy, sin saberlo, tu vida también está siendo escrita como un testimonio. Quizá no lo ves, quizá sientes que tu caminar es pequeño, que tu historia es insignificante. Pero déjame decirte algo que debes guardar en lo más profundo de tu alma. Cuando caminas en obediencia a Dios, tu vida se convierte en parte de su historia, en parte de su plan eterno. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo, a pesar de haber sido testigo de persecuciones, dolores, pérdidas y soledad, Lucas nunca perdió su esperanza. Y cómo esa esperanza fue la que lo sostuvo hasta el final, la misma que hoy también está disponible para ti. Si algo marcó la vida de Lucas desde el principio hasta el final, fue una certeza inquebrantable, la esperanza. Una esperanza que no dependía de las circunstancias, ni de la ausencia de problemas, ni de los resultados inmediatos. Era una esperanza anclada en algo mucho más profundo, más sólido y eterno: las promesas de Dios. Piensa por un momento en la vida que Lucas eligió. Podía haberse quedado en su ciudad, ejerciendo su profesión, llevando una vida tranquila como médico, rodeado de seguridad y estabilidad. Pero eligió otro camino. Eligió el camino del llamado, el camino del sacrificio, el camino de la misión. Y ese camino no fue fácil. Acompañó a Pablo en persecuciones, encarcelamientos, naufragios, peligros, hambre y rechazo. Fue testigo de la muerte de muchos hermanos en la fe. Vio a compañeros abandonar la carrera espiritual. Vio cómo el mundo se oponía con violencia al mensaje de Jesús. Y, sin embargo, nunca perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba puesta en este mundo, ni en la aprobación de los hombres, ni en la comodidad, ni en el reconocimiento. Su esperanza estaba firmemente anclada en Cristo, en la certeza de que todo lo que estaba haciendo, todo lo que estaba escribiendo, todo lo que estaba viviendo, tenía un propósito eterno. Y aquí es donde este mensaje se vuelve profundamente relevante para tu vida. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En las cosas que el mundo te ofrece? ¿En tus planes? ¿En tus logros? ¿O está puesta en el Dios que nunca falla, que nunca abandona, que nunca miente, y cuyas promesas son sí y amén para siempre? La vida de Lucas es una declaración viva de que cuando todo parece oscurecerse, cuando las fuerzas parecen agotarse, cuando las circunstancias son adversas, la esperanza en Dios es lo único que puede sostenerte. No es casualidad que su evangelio esté lleno de relatos donde Jesús levanta al caído, sana al enfermo, abraza al rechazado y restaura al perdido. Porque Lucas no solo escribía sobre esperanza, él vivía sostenido por ella. Y hoy, esa misma esperanza está disponible para ti. Una esperanza que no depende de lo que ves, ni de lo que sientes, ni de lo que otros digan. Es una esperanza que nace de saber que, pase lo que pase, Dios está contigo, que Él es fiel, que sus promesas no caducan, que tu vida, en sus manos, nunca será en vano. Quédate con esta verdad grabada en tu corazón. Tu esperanza en Dios es tu ancla en medio de la tormenta. Es tu refugio en tiempos de dificultad. Es tu fuerza cuando sientes que no puedes más. Es la luz que nunca se apaga. Permanece muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo Lucas, además de ser un sembrador de esperanza, un hombre de fe y de perseverancia,
nos deja una última lección crucial, que nuestra vida tiene valor eterno cuando decidimos vivirla para el reino de Dios. A través de cada página escrita por Lucas, de cada relato, de cada enseñanza, hay un mensaje que resuena de principio a fin. Tu vida tiene valor eterno, no por lo que tienes, no por lo que logras, no por lo que el mundo diga de ti. Tu valor viene de Dios, de haber sido creado con un propósito divino, de haber sido amado desde antes de tu nacimiento, de ser parte de un plan eterno que va mucho más allá de lo que puedes ver o imaginar. Cuando Lucas decidió dejar la medicina para seguir a los apóstoles, no fue un salto al vacío, fue un salto hacia el llamado eterno de Dios. Comprendió que su vida no podía limitarse a lo terrenal, que había algo mucho más grande, más trascendente, más valioso que la seguridad, la comodidad o el reconocimiento humano. Y eso mismo es lo que hoy Dios te está recordando. Tu vida no es un accidente, no es un error, no es producto del azar. Fuiste creado con un propósito que trasciende el tiempo, que atraviesa generaciones, que tiene impacto en la eternidad. Piensa en esto, cada decisión que tomas, cada paso de fe que das, cada vez que eliges perdonar, amar, servir, orar, ayudar, estás invirtiendo en algo que no muere, que no se oxida, que no desaparece. Estás invirtiendo en el reino de Dios, en lo eterno. La vida de Lucas es la prueba de que no se necesita ser un predicador famoso, ni tener un ministerio visible para impactar el mundo. Se necesita un corazón rendido, dispuesto, alineado con los sueños de Dios. Y aquí está la pregunta que hoy debe retumbar en tu alma. ¿Estás viviendo para lo temporal o para lo eterno? Porque las cosas del mundo se acaban. La fama, el dinero, el éxito, los títulos, todo eso un día desaparecerá. Pero lo que haces para Dios, lo que siembras en su reino, lo que inviertes en almas, eso permanece para siempre. Lucas decidió que su vida sería un instrumento en las manos del Creador. Y aunque no buscó ser protagonista, su obediencia silenciosa lo convirtió en uno de los pilares del cristianismo, en un mensajero cuyo eco sigue sonando hasta nuestros días. Y esa es también la invitación que hoy Dios te hace a ti. Que tu vida tenga impacto eterno, que tus palabras sean semilla, que tu fe sea testimonio, que tu amor sea luz, que tu servicio sea un reflejo del corazón de Cristo. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo el ejemplo de Lucas también nos enseña que, aunque no siempre entendemos el plan de Dios en el momento, cuando decidimos confiar y obedecer, su propósito se cumple de maneras que superan cualquier expectativa humana. Una de las verdades más profundas que emanan de la vida de Lucas es que no siempre entenderás el plan de Dios en el momento, pero siempre podrás confiar en que su plan es perfecto. Lucas podría haberse preguntado muchas veces, ¿por qué yo? ¿Por qué dejar mi profesión? ¿Por qué arriesgarlo todo por algo que parece tan incierto? Pudo haber sentido dudas. Pudo haberse sentido fuera de lugar. No era judío. No era discípulo directo de Jesús. No formaba parte del círculo original de los apóstoles. Y sin embargo, Dios lo eligió. Y aquí hay una verdad que hoy debe tocar tu corazón. Dios no necesita que entiendas cada detalle de su plan. Solo necesita que confíes, que creas, que te rindas a su voluntad, incluso cuando el camino es incierto, cuando no ves con claridad, cuando las respuestas parecen no llegar. Piensa en Lucas. No sabía que sus escritos viajarían por siglos. No sabía que millones de personas, generaciones después, leerían sus palabras buscando esperanza, buscando fe, buscando consuelo. Lo único que sabía era que Dios lo había llamado y que su deber era obedecer. Y esa es también tu realidad. Muchas veces caminarás sin entender. Orarás sin ver respuestas inmediatas. Servirás sin saber si tu esfuerzo hará alguna diferencia. Pero lo que no ves, Dios ya lo ha visto. Lo que no entiendes hoy,
mañana será testimonio. Lo que hoy parece pequeño, mañana será parte de un milagro que ni siquiera imaginas, porque Dios no te llamó a entenderlo todo, te llamó a confiar, a caminar por fe, no por vista, a rendirte a su propósito, aunque no tengas todas las piezas del rompecabezas, porque Él sí las tiene. Él ve el cuadro completo. Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Y su plan, aunque a veces te duela, aunque te confunda, siempre es bueno, agradable y perfecto. Lucas nos enseña que obedecer a Dios sin entenderlo todo es uno de los actos más grandes de fe. Que decir, hágase tu voluntad, no es una declaración vacía, sino un compromiso real con el reino. Si algo nos enseña la vida de Lucas, es que no se trata solo de vivir, sino de vivir con propósito, con un propósito eterno. Un propósito que no se mide en los logros terrenales, ni en la acumulación de bienes, ni en la búsqueda de reconocimientos, sino en cuanto de tu vida has puesto en las manos de Dios para que sea usada en su reino. Lucas entendió que su vida no podía limitarse a ejercer la medicina, que había algo mucho más grande que lo llamaba, algo que trascendía su profesión, su comodidad, su tiempo y su entendimiento. Un llamado divino, un propósito que impactaría generaciones. Y eso mismo es lo que hoy Dios te está recordando. Tu vida no es un accidente. Tu existencia no es un error. Fuiste creado con un propósito eterno, un plan que lleva tu nombre, un diseño único que Dios pensó para ti desde antes de que nacieras. Tal vez has pasado años buscando respuestas, preguntándote qué sentido tiene tu vida, por qué has atravesado ciertos procesos, por qué las puertas no siempre se abren cuando esperas, por qué has tenido que cargar con luchas que otros no comprenden. Hoy te digo, a la luz del ejemplo de Lucas, todo tiene un propósito. Nada es en vano. Ninguna lágrima, ningún proceso, ninguna batalla es desperdiciada cuando tu vida está en las manos de Dios. Vivir con propósito eterno es entender que lo que haces hoy, una oración, un acto de amor, un gesto de fe, una palabra de aliento, un paso de obediencia, puede tener repercusiones que van más allá de lo que tus ojos pueden ver. Lucas jamás imaginó que sus escritos serían leídos por millones a lo largo de la historia. Lo que él sabía era que debía obedecer, que debía hacer su parte, que debía poner sus dones, sus talentos, su vida al servicio del reino. Y esa es también la invitación para ti. Que tu vida no sea solo una rutina de días que van y vienen. Que no te conformes con sobrevivir. Que no aceptes la mentira de que tu vida es pequeña o insignificante. Eres parte del plan eterno de Dios. Eres parte de su obra en la tierra. Eres una pieza clave en un rompecabezas celestial que Él está construyendo. La vida de Lucas te grita desde la eternidad que vivir para lo eterno vale la pena. Que renunciar a lo pasajero por lo eterno nunca es pérdida. Que cada paso de fe, cada decisión alineada con Dios, cada acto de obediencia, es una inversión segura en la eternidad. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo el ejemplo de Lucas no solo es un modelo de propósito y fe, sino también una demostración de que, cuando vives para Dios, tu vida se convierte en una carta abierta que habla del amor, la gracia y el poder de aquel que te creó. Si hay algo verdaderamente poderoso en la vida de Lucas, es que su voz sigue hablando, aunque su cuerpo haya dejado este mundo hace siglos. Su vida se convirtió en un testimonio eterno, una carta viva que sigue proclamando el amor, la gracia y el poder de Dios a cada generación que abre su evangelio o lee el libro de los Hechos. Esto no es casualidad. Esto es el resultado de una vida vivida con propósito, con fe, con obediencia. Una vida que entendió que lo que se hace para Dios nunca muere, que lo que sembramos en su reino no se desvanece, no desaparece, no es olvidado. Permanece, trasciende, impacta, salva, inspira.
Lucas no necesitó fama en vida. No buscó los aplausos de su generación. Su meta no era ser recordado. Su objetivo era que Cristo fuera conocido. Que las historias de Jesús no se perdieran. Que el nacimiento de la iglesia quedara registrado para que tú, yo y millones pudiéramos conocer hoy la verdad que libera y transforma. Y aquí hay una pregunta que debe estremecer tu corazón. ¿Tu vida seguirá hablando cuando ya no estés? ¿Lo que haces hoy está construyendo algo que permanezca más allá de ti? ¿Estás invirtiendo tus días en algo que tenga valor eterno? ¿O en cosas que se perderán con el tiempo? La vida de Lucas es un llamado a la reflexión. Un desafío. A salir de la comodidad. A dejar de vivir solo para lo inmediato, para lo material, para lo temporal. Tu vida fue diseñada para ser un eco del reino. Una voz que proclame a Cristo. Un faro que ilumine caminos. Un testimonio que, aún después de tus días en la tierra, siga impactando almas. Y no necesitas ser perfecto para eso. No necesitas ser famoso, ni tener grandes recursos, ni ser un predicador reconocido. Solo necesitas un corazón dispuesto, como el de Lucas. Un corazón que diga, Señor, toma mi vida y haz con ella lo que tú quieras. Porque cuando te rindes a Dios, cuando vives para su gloria, cuando pones tus talentos, tus palabras, tus acciones y tu tiempo en sus manos, tu vida se convierte en algo mucho más grande de lo que jamás podrías haber soñado. Se convierte en un legado eterno. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo la historia de Lucas también nos enseña que el mayor éxito que una vida puede alcanzar no está en lo que logra en la tierra, sino en lo que siembra en el cielo. La vida de Lucas nos enseña que el verdadero éxito no se mide con los estándares de este mundo. No está en los títulos, ni en la riqueza, ni en el reconocimiento. No está en la cantidad de aplausos, ni en los seguidores, ni en las posesiones. El verdadero éxito se mide en el cielo. En cuanto has amado, en cuanto has servido, en cuanto has sembrado para el reino de Dios. Lucas, a los ojos del mundo de su época, era un hombre invisible. No era apóstol, no era líder de iglesias, no fue predicador de multitudes. Sin embargo, a los ojos de Dios, fue un gigante de la fe. Un hombre cuya fidelidad, obediencia y perseverancia siguen impactando el mundo miles de años después de su partida. Y esto es una lección que rompe con todas las mentiras que la sociedad moderna intenta imponer sobre ti. Porque vivimos en un mundo que te grita constantemente que debes tener más, ser más, lograr más. Que tu valor se mide en función de tus logros visibles. Pero Dios te dice algo completamente diferente. Tu valor no está en lo que haces, sino en quién eres. Para mí, tu éxito no está en lo que acumulas, sino en lo que siembras para la eternidad. La vida de Lucas es una declaración viva de que no necesitas estar en un escenario para ser grande. Que no necesitas ser visto por los hombres para ser aprobado por Dios. Que no necesitas reconocimiento humano cuando ya tienes el favor del cielo. Y aquí está la pregunta que debes hacerte hoy. ¿Estás persiguiendo el éxito del mundo o el éxito del cielo? Porque son caminos diferentes. El éxito del mundo se basa en lo que puedes conseguir para ti. El éxito del cielo se basa en lo que estás dispuesto a entregar, a renunciar, a sembrar. Lucas renunció a su carrera, a su estabilidad, a su seguridad, por un llamado que lo llevó a escribir, a servir, a acompañar, a ser fiel hasta el final. No buscaba dejar su nombre en la historia. Buscaba que el nombre de Jesús nunca fuera olvidado. Y sin quererlo, su propio nombre quedó grabado en la historia eterna del reino. Y esa es también la invitación que hoy Dios te hace. Que no vivas para los aplausos de la tierra, sino para el aplauso del cielo. Que no construyas castillos de arena que el viento se llevará, sino que construyas sobre la roca. Que tu vida sea un testimonio vivo de que vale la pena vivir para Dios, servirle, amarle y ser fiel, aunque el mundo no lo entienda. Quédate muy atento,
porque en el próximo bloque descubriremos cómo el ejemplo de Lucas no solo es una historia de servicio y fidelidad, sino también una prueba de que cuando decides vivir para lo eterno, tu vida se alinea con el propósito más grande que existe: ser parte del plan redentor de Dios para la humanidad. Cuando analizamos la vida de Lucas a la luz de la eternidad, comprendemos que no fue solo un escritor, ni simplemente un acompañante de los apóstoles. Fue un instrumento clave dentro del plan redentor de Dios para la humanidad. Y aquí hay una verdad que puede transformar por completo tu manera de ver la vida. Dios no solo salva, también llama. No solo restaura, también envía. No solo perdona, también asigna un propósito eterno a cada vida que toca. Lucas no fue un simple observador de la obra de Dios. Fue parte activa de ella. A través de sus escritos, fue un puente entre los testigos del Evangelio y las generaciones futuras. A través de su pluma, el mensaje de Jesús cruzó fronteras, culturas y siglos, alcanzando incluso tu vida hoy. Y esto es lo que debes entender con toda claridad. Tú también has sido llamado a ser parte del plan redentor de Dios. No importa cuál sea tu historia, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si te sientes pequeño, insuficiente, limitado. Cuando Dios te llama, tu vida se convierte en parte de su obra más grande. Llevar luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay desesperanza, vida donde hay muerte espiritual. Cada palabra que dices con amor, cada gesto de compasión, cada oración hecha en secreto, cada vez que eliges obedecer, perdonar, servir, amar, te estás convirtiendo en un canal por el cual Dios toca vidas, sana corazones y transforma destinos. Y tal vez has creído la mentira de que tu vida no tiene mucho que ofrecer, que no sabes suficiente, que otros están más capacitados, que tu papel es secundario. La vida de Lucas destruye por completo esa mentira, porque él, sin haber conocido a Jesús en persona, sin ser parte del círculo original de discípulos, sin tener un ministerio visible, fue fundamental para que hoy el Evangelio siga llegando a millones. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tu vida también puede ser un canal de salvación, de sanidad y de transformación para otros. Que lo que haces, aunque parezca pequeño a tus ojos, puede tener repercusiones eternas cuando está en las manos de Dios. Lucas fue parte del plan redentor no porque fuera perfecto, sino porque fue dispuesto. Su vida es un espejo que te muestra lo que Dios puede hacer con alguien que dice: Señor, úsame como tú quieras. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo el caminar de Lucas nos enseña que, cuando vivimos para el reino, no hay sacrificio que sea en vano. No hay renuncia que quede sin recompensa, y no hay acto de fe que no produzca fruto en la eternidad. La vida de Lucas es la prueba irrefutable de que ningún sacrificio hecho para Dios es en vano. Ninguna renuncia, ningún esfuerzo, ninguna lágrima derramada en obediencia al llamado del reino queda sin recompensa. Todo tiene un valor eterno. Todo cuenta en el cielo. Lucas dejó muchas cosas atrás: su carrera, su comodidad, su estabilidad, sus planes personales. Lo entregó todo por un llamado que, desde la perspectiva humana, parecía lleno de incertidumbres, peligros y desafíos. Y sin embargo, nunca miró atrás. Nunca se detuvo a preguntarse si valía la pena. Porque entendió algo que pocos llegan a comprender en esta vida: que lo que haces para Dios nunca se pierde, se multiplica, da fruto, trasciende, permanece para siempre. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que lo que haces por Dios es invisible, que nadie lo ve, que tus oraciones parecen no tener eco, que tu servicio no es reconocido, que tus esfuerzos pasan desapercibidos? Déjame decirte con toda certeza: Dios lo ve todo. Y todo lo que haces en su nombre está siendo registrado en el cielo. Jesús mismo dijo:
Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10:42. Si un simple vaso de agua tiene valor eterno, ¿cuánto más tus oraciones, tu fidelidad, tus renuncias, tus pasos de fe, tu servicio silencioso? Lucas entendió que el verdadero éxito no estaba en lo que podía ganar en la tierra, sino en lo que podía sembrar para la eternidad. Y por eso su vida se convirtió en un legado imparable. Cada palabra que escribió sigue salvando almas, sigue trayendo esperanza, sigue sanando corazones. Su sacrificio no terminó con su muerte. Su sacrificio sigue dando frutos miles de años después. Y esa es también la invitación que hoy Dios te hace, que mires tu vida desde la perspectiva eterna, que entiendas que ninguna semilla plantada en el reino se pierde, que cada acto de amor, cada palabra de fe, cada oración, cada renuncia, cada paso de obediencia, se está convirtiendo en fruto, en testimonio, en bendición, en salvación para otros, aunque hoy no lo puedas ver. Quédate con esto grabado en lo más profundo de tu corazón. Todo lo que haces para Dios tiene propósito, tiene peso, tiene valor eterno. Nunca es en vano. Nunca. Permanece muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo la vida de Lucas también nos enseña que, cuando decides vivir para lo eterno, no solo impactas esta generación, sino que te conviertes en un eslabón, clave en la cadena de fe que Dios ha estado construyendo desde el principio de los tiempos. La vida de Lucas nos muestra que cuando decides vivir para Dios, te conviertes en un eslabón indispensable dentro de una cadena eterna. Una cadena de fe, de amor, de redención, que comenzó desde la creación, se fortaleció con los patriarcas, se reveló plenamente en Jesús y sigue viva hoy, a través de ti. Lucas, sin saberlo, fue un eslabón fundamental. Lo que él escribió no solo fortaleció la fe de los primeros cristianos, sino que se convirtió en una base sólida para que generaciones posteriores conocieran a Jesús, entendieran el poder del Evangelio y abrazaran la vida eterna. Imagina esto: cada testimonio que escribió, cada detalle de la vida de Jesús que preservó, cada palabra inspirada por el Espíritu Santo se convirtió en semilla que germinó en millones de corazones a lo largo de los siglos, incluyendo el tuyo, incluyendo este momento. Y aquí está la verdad que debe transformar por completo tu manera de ver tu vida. Dios también te ha llamado a ser un eslabón. Puede que no lo entiendas del todo. Puede que no lo veas con claridad. Puede que sientas que tu aporte es pequeño, que tu influencia es limitada, que tus oraciones parecen simples. Pero lo que hoy haces en obediencia a Dios puede ser la chispa que encienda la fe en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en personas que aún ni conoces. Cada generación de creyentes se apoya en la fidelidad de la anterior. Así como tu fe hoy fue alimentada por la obediencia de Lucas y de tantos otros hombres y mujeres de Dios, así también tu fidelidad está construyendo un legado para los que vienen después. Y aquí hay una pregunta que debe quedar grabada en tu corazón. ¿Qué tipo de eslabón estás siendo en esta cadena eterna? ¿Uno que se rompe por el peso de las dudas, del miedo, de la comodidad? ¿O uno que se mantiene firme, fuerte, inquebrantable, sabiendo que Dios te ha llamado a sostener, a unir, a fortalecer la fe de otros? La vida de Lucas te enseña que no hay tarea pequeña en el reino de Dios, que cada oración, cada palabra, cada acto de amor, cada paso de obediencia es parte de un plan mucho más grande que tú, pero en el que tú eres absolutamente esencial. Y te digo algo más que debes guardar. En lo más profundo de tu alma, la cadena de la fe no se puede romper contigo. Debe continuar, a través de tu vida, de tus palabras, de tu testimonio, de tu ejemplo, porque lo que Dios comenzó, lo completará, y tú eres parte de eso. Quédate muy atento, porque en el próximo bloque descubriremos cómo la historia de Lucas nos lleva a entender que,
Aunque el tiempo en la tierra es finito, lo que se hace para Dios permanece por la eternidad y se convierte en una herencia espiritual incalculable. Si hay algo que la vida de Lucas nos deja como enseñanza final, es que la verdadera herencia no está en lo que acumulas en la tierra, sino en lo que siembras para la eternidad. Las riquezas se gastan, las posesiones se deterioran, la fama se desvanece. Pero lo que haces para Dios, lo que siembras en su reino, lo que edificas con tus manos, tu fe y tu obediencia, permanece para siempre. Es incorruptible. Es eterna. Lucas jamás imaginó que siglos después, su nombre seguiría siendo mencionado en cada rincón del mundo, no por su propia gloria, sino porque su vida fue un canal para que la gloria de Dios llegara a generaciones incontables. Esa es la verdadera herencia. Eso es lo que permanece. Eso es lo que trasciende. Y aquí es donde este mensaje se vuelve personal y urgente para ti. ¿Qué herencia espiritual estás construyendo? Porque te digo con total certeza, lo que haces hoy, aunque parezca pequeño, invisible o insignificante, está edificando algo que impactará no solo tu vida, sino la vida de aquellos que te rodean y posiblemente de personas que nunca llegarás a conocer. Cada oración que haces por tus hijos, por tu familia, por los perdidos, es semilla. Cada vez que eliges obedecer a Dios, aunque te cueste, aunque duela, aunque otros no lo entiendan, es semilla. Cada palabra de fe, cada gesto de amor, cada acto de generosidad, cada sacrificio que haces por el reino, es semilla. Una semilla que no muere. Una semilla que se convierte en herencia eterna. Lucas entendió que su vida no era suya, que había sido comprada con un propósito más grande, que su misión no era vivir para sí mismo, sino para aquel que lo llamó, lo redimió y lo envió. Y esa es también la invitación que Dios te hace hoy. Que mires más allá de lo temporal, que no te dejes engañar por las luces pasajeras de este mundo, que no vivas solo para lo que se puede ver, tocar o medir. Vive para lo eterno, vive para lo que nunca muere, vive para que, cuando tu tiempo en esta tierra termine, tu vida siga hablando, tu fe siga inspirando y tu legado espiritual siga bendiciendo a generaciones. Porque todo lo que haces para Dios es tesoro que ni el tiempo, ni la muerte, ni el olvido pueden destruir. Es herencia incorruptible, es legado eterno, es tu nombre escrito en la historia del cielo. Permanece muy atento, porque en el próximo bloque entraremos en el gran cierre de esta enseñanza. Una reflexión final, donde te haré un llamado poderoso, para que tu vida nunca más vuelva a ser la misma, después de todo lo que hemos aprendido de la historia de Lucas. Has llegado hasta aquí, y quiero que sepas que no todos lo logran. No todos tienen la valentía, la disciplina, la sed espiritual y el compromiso para ir hasta el final en un mensaje como este. Por eso, quiero comenzar esta reflexión diciéndote algo desde lo más profundo de mi corazón. Te felicito. Eres alguien especial. Eres diferente. Eres parte de los pocos que deciden buscar más de Dios, aprender más de su palabra y caminar hacia un propósito eterno. La vida de Lucas no es solo una biografía que hemos estudiado. Es un espejo que te muestra quién puedes llegar a ser, si decides, desde hoy, rendir tu vida a Dios completamente. Un médico común, un hombre sin títulos religiosos, sin credenciales apostólicas, que decidió decir: «Aquí estoy, Señor, usa mi vida». Y Dios tomó su vida y la convirtió en una historia eterna. Y ahora quiero hablarte directo al corazón. ¿Qué vas a hacer tú con todo lo que has aprendido hoy? ¿Vas a dejar que este sea solo otro video más? ¿Solo información? ¿Solo inspiración pasajera? ¿O vas a permitir que el Espíritu Santo encienda un fuego dentro de ti que nunca más se apague? Porque te digo algo con total certeza. Dios también te está llamando a escribir una historia. Tal vez no con tinta y papel, pero sí con tus acciones, con tu fe, con tu obediencia, con tu amor, con tu servicio. Una historia que quede escrita en los libros del cielo.
Una historia que haga temblar al infierno y que glorifique al nombre de Jesús. Si has llegado hasta aquí, quiero que lo declares públicamente en los comentarios, no solo como una frase, sino como un compromiso espiritual. Escribe: Señor, quiero que mi vida sea un legado eterno, que el mundo espiritual lo vea, que el cielo lo registre, que tu corazón quede marcado con este compromiso. Y si este mensaje tocó tu vida, te hizo reflexionar, te habló al alma, no te lo guardes. Comparte este video. Envíalo a tus familiares, a tus amigos, a cualquier persona que necesite una palabra de Dios. Porque tú también puedes ser un sembrador de esperanza, tal como lo fue Lucas. Dale me gusta a este video, no solo por apoyar este canal, sino porque cada vez que haces eso, el algoritmo de YouTube entiende que este contenido es valioso y lo muestra a más personas que hoy están llorando, sufriendo, buscando respuestas y esperando que Dios les hable. Y tú serás parte de ese milagro. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque este canal no es solo un lugar de contenido, es un refugio espiritual, es un altar en medio del Internet, es un lugar donde cada video es una semilla, cada palabra es una oración, y cada enseñanza es una herramienta para tu crecimiento espiritual. Quiero que te lleves esta última reflexión grabada en tu alma. Tu vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla en lo temporal. Vive para lo eterno. Vive para lo que nunca muere. Vive para que tu nombre también quede escrito, no en los libros de historia de este mundo, sino en el libro de la vida. Y antes de que este video termine, quédate en silencio. Permite que la música de fondo te acompañe mientras haces una oración sincera, una conversación íntima con Dios. Dale gracias. Pídele dirección. Renueva tu compromiso. Que este no sea un final, sino el inicio de un nuevo capítulo en tu caminar con Él. Que la paz de Cristo inunde tu vida. Que su amor te abrace y que su propósito te guíe desde hoy y para siempre. Amén.